Sistemas agrícolas de muchas especies vegetales se sustentan en el uso de lo que es la semilla híbrida. ¿Conoces qué es un híbrido? ¿Conoces cómo se producen? En los próximos minutos estaremos conversando acerca de este cultivar tan importante en la agricultura mundial. Bienvenidos a la serie Respuestas en 5 minutos de aprendizaje. Micros de conocimiento orientados al máximo aprovechamiento del tiempo en tu proceso de entendimiento y adiestramiento en la agronomía. Una definición tradicional de híbrido indica que este es el animal o vegetal que resulta del cruzamiento de dos especies diferentes. Es una definición realmente desde el punto de vista biológico, pero que poco interesa desde el punto de vista agrícola, porque desde el punto de vista agrícola no es esto a lo que está haciendo referencia el productor del campo o el técnico del campo relacionado con la agronomía cuando habla de un híbrido. Un productor o alguien relacionado con la agronomía dirá que un híbrido es un tipo de cultivar que presenta heterosis. Dentro de la definición clásica de lo que es el híbrido desde el punto de vista agrícola, se señala que este híbrido se obtiene al cruzar dos genotipos altamente homocigotos para que la descendencia sea altamente heterocigota. Sin embargo, esta definición también es incompleta porque corresponde solamente a un tipo de híbrido que es el que llamamos híbrido simple, que es el que aprovecha al máximo la heterosis. Pero también existen híbridos dobles e híbridos triples. Es decir, que un híbrido definitivamente presenta heterosis, por lo tanto veamos qué es la heterosis, también llamada vigor híbrido. Supongamos que tenemos una población con un rendimiento de 6 toneladas por hectárea, tenemos otra población con un rendimiento de 4 toneladas por hectárea y logramos el cruzamiento entre individuos de esta población con individuos de esta población. Es decir, a estos individuos evitamos que produzcan polen, el polen lo traemos desde aquí hacia acá, logramos la fecundación y esos individuos que se van a generar, esas semillas que se van a generar, las sembramos. Cuando las sembramos y se da la producción, me da un rendimiento de 7 toneladas por hectárea. Esto es heterosis. Heterosis es la superioridad que va a tener la descendencia por encima de ambos padres. El concepto estricto de heterosis indica que la superioridad es por encima del promedio de los padres. Es decir, si este tenía 6 toneladas por hectárea y este 4 toneladas por hectárea, su promedio será de 5 toneladas por hectárea. La diferencia que haya o la superioridad que haya de este sobre ese promedio será la magnitud de la heterosis. Sin embargo, desde el punto de vista agronómico, poco nos interesaría que sea por encima del promedio de los padres. Nos interesa que sea por encima del mejor de los padres. Realmente este es un concepto que sería llamado la heteroveltiosis, que es un tipo de heterosis, donde comparamos la superioridad por encima del mejor de los padres. Para nosotros simplemente será heterosis, y heterosis entonces va a ser la superioridad que va a tener la descendencia o la F1 por encima del mejor de los padres. No se sabe exactamente qué es lo que ocurre desde el punto de vista genético para que se dé esta heterosis. Lo que sí se conoce muy bien es que la heterosis está altamente relacionada con la heterocigosis. Mientras las plantas tengan sus genes, o la mayor cantidad de sus genes en estado heterocigoto, es decir, que este F1 sea lo más heterocigota posible, se va a dar la mayor expresión de la heterosis. Para que haya heterocigosis acá, para que sean heterocigotos, los padres deben ser homocigotos. Veamos entonces qué es homocigoto y qué es heterocigoto. Recordemos que una planta tiene sus órganos, en los órganos hay tejidos, los tejidos simplemente son una reunión de células. En las células tenemos un núcleo, en el núcleo está el ADN, que es la información genética que va a generar cualquier fenotipo, y ese ADN está organizado en pares de cromosomas, que llamamos pares de cromosomas homólogos. Estos pares de cromosomas homólogos, si vemos solamente uno, un cromosoma pues será una molécula de ADN y en ciertas secciones de esa molécula se dará lo que llamamos los genes. Existe un cromosoma homólogo a él con su misma forma que tendrá el mismo orden de los genes.
Es decir, que van a existir dos espacios de información para un mismo gen. Si esa información es exactamente igual en su contenido nucleotídico, diremos que ese genotipo es homocigoto para ese gen, y si la información es distinta, ese genotipo será heterocigoto para ese gen. Es decir, cuando tenemos alelos iguales, por ejemplo acá, representamos A1, A1 quiere decir que la información es la misma para este gen, él será homocigoto para A, pero por ejemplo en C tenemos diferencias en la información, representaremos una como C1 y el otro alelo como C2, él será heterocigoto para el gen C. Es decir, cuando vamos a hacer un híbrido, es que una de las poblaciones sea altamente homocigota, que la otra población también sea altamente homocigota, pero contrastante. Es decir, por ejemplo, para el gen A, esta población será homocigota para A, va a ser A1A1, mientras que esta también va a ser homocigota para A, pero con otro alelo, va a ser A2A2, y así para cada uno de los genes. Esto va a permitir entonces que en el momento de la meiosis, por ejemplo, en el momento de la formación de los granos de polen de esta población, tendremos gametos como este que estamos presentando acá, y en el momento de la formación de los óvulos de esta población, tendremos gametos con la información que estamos presentando acá. En el momento que el grano de polen llega al óvulo, se dará la fecundación, se restituyen los dos cromosomas homólogos, pero ahora en esos individuos van a ser totalmente heterocigotos para cada uno de los genes que estamos presentando. Esto es lo mismo que estará ocurriendo en todos los cromosomas que estén definidos para esa especie en particular. Es decir, que para hacer un híbrido debemos primero generar líneas altamente homocigotas y luego debemos cruzar esas líneas altamente homocigotas. En plantas autógamas normalmente los materiales son homocigotos en todos sus genes debido a su forma de reproducción natural, mientras que en las plantas alógamas, al ser de polinización cruzada, existe una gran cantidad de genes en estado heterocigoto. Cuando necesitamos hacer líneas altamente homocigotas, necesitamos forzar el modo de reproducción de las plantas y vamos a obligarlos a que se autopolinicen, y eso va a permitir que se generen todos estos genotipos solamente para un gen. Si consideramos los 30, 35, 40 mil genes que tienen, pues en todos estará ocurriendo algo como esto. Y hay la posibilidad de que algunos genes en estado homocigoto no sean favorables para esta especie. Esto no ocurriría en la reproducción natural, ya que van a estar siempre ocultos estos alelos por efectos de dominancia en la heterocigosis. Pero cuando ellos aparecen, entonces, si se acumula una gran cantidad de genes en este estado, se puede dar lo que llaman la depresión por endocría. Plantas de muy poco vigor, escaso tamaño, pero que van a ser altamente homocigotas. Es decir, la depresión por endocría va a ser un mal necesario en la formación de híbridos para plantas alógamas. Veamos entonces cómo se confecciona el híbrido. Vamos a colocar como ejemplo un gen, el gen C en estado homocigoto. Vamos a tener una serie de plantas en estado homocigoto para el gen C y van a actuar como hembra. Al decir que actúan como hembra, quiere decir que vamos a evitar la formación de polen. Esto se puede lograr genéticamente o se puede lograr simplemente quitando la parte masculina en cada una de estas plantas. Sembraré entonces otro genotipo, que es el que vamos a llamar genotipo macho, el que va a generar el polen. Va a ser también homocigoto pero contrastante, de tal manera que en el momento de la polinización todas las semillas que se formen sea por polen de este macho que está acá. Eso implicaría entonces que cuando yo recoja semillas solamente de las plantas hembra, estoy seguro de que todas van a ser heterocigotas porque viene del cruzamiento de este macho con la hembra, y almacenar, al colocar eso en sacos, pues tendré la semilla híbrida que se va a comercializar. Una semilla que es muy uniforme en su genotipo y que tiene una alta manifestación de heterosis. Esto es lo que llamamos un híbrido simple porque estamos cruzando una línea con otra línea, dos líneas altamente homocigotas. Yo puedo seguir un esquema parecido como el anterior para formar este híbrido simple, para formar este híbrido simple. Después colocaré ambos híbridos simples, uno actuando como hembra, otro actuando como macho, y ahora tendré entonces que cuando
logre cosechar toda esta semilla, tendré una semilla de un híbrido doble, donde no va a ser tan uniforme como el híbrido simple, ya que van a haber involucrados varios genotipos, donde la manifestación de heterosis no será la máxima como en el híbrido simple, pero tendré un material que evidentemente está manifestando heterosis. De esta manera, te hemos comentado lo que es un híbrido y cuáles son sus usos en la agricultura, cómo se forma él. Si quieres aprender un poco más acerca del tema, te invitamos a que visites nuestra página universidadagricola.com o escribas a nuestro correo universidadagricola2019@gmail.com.